¿Qué tal, gente de YouTube? En esta ocasión les traigo un nuevo video donde les enseñaré a descargar e instalar correctamente un emulador para PC de la consola Nintendo, el NES o el Famicom como muchos lo conocen. Este emulador es el Nestopia en su versión 1.4. Bien, comenzamos. Para empezar, en la descripción del video te dejaré un enlace en el cual podrás descargar el archivo que tengo yo en el escritorio. Lo que vamos a hacer es crear primero una nueva carpeta a la cual le vamos a poner Nestopia, o puedes ponerle el nombre que tú decidas. Yo en este caso le pondré el nombre del emulador. Haremos un doble clic sobre el comprimido, lo abriremos y una vez que lo tengamos así, haremos un atajo de teclas que es Control A para seleccionar todos los archivos. Solamente los arrastraremos dentro de la carpeta. Una vez que ya los archivos estén dentro de la carpeta, abrimos la carpeta y vamos a tener esta colección de archivos, en el cual nos centraremos es en el que tiene el nombre de Nestopia, que tiene un peso aproximado de 2 megas. Hacemos un doble clic y automáticamente se nos abre la ventana o el programa que es el emulador. Lo primero que vamos a hacer para poder empezar a jugar es hacer unas breves configuraciones con este programita. Vamos a ir a opciones y a la opción de lenguaje y lo vamos a cambiar a español. Esto para que para todos sea un poco más entendible. El emulador nos arrojará una ventana emergente donde nos advierte que necesita reiniciarse para poder aplicar el cambio. Le diremos que sí. Que si estamos seguros, otra vez sí. Una vez que esto sucede, el emulador se cierra y lo volvemos a abrir sin ningún problema, desde la carpeta que ya habíamos creado. Bien, ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder empezar a jugar? Obviamente necesitamos un ROM. Para poder hacer esto, nos vamos a ir a nuestro explorador de internet. Y una vez dentro de él, vamos a escribir en la barra de búsqueda un texto. En este caso, voy a poner NES ROMs y voy a buscar. Me aparecen pues todo el listado de resultados de la búsqueda, pero yo me voy a centrar en la tercera opción donde dice Free Rooms. Hacemos un doble clic y en la pantalla o en el portal de la página yo voy a descargar el juego de Contra, que ya muchos lo conocen que fue uno de los mejores éxitos para esta consola. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, Contra. Hacemos doble clic y nos aparece una miniatura de miniaturas de las capturas de pantalla del juego. Y vamos a hacer un clic donde cuando termine el contador y nos diga Direct Download o descarga directa. Hacemos un clic y el juego se nos va a descargar en nuestra carpeta de descargas o download, depende como tengan configurado su sistema operativo. Por ahora ya no necesitamos esta pantalla, podemos cerrar nuestro explorador de internet y nos vamos a nuestra carpeta que es el explorador de archivos. Como podemos ver, aquí ya tenemos el juego que nos ha descargado. Yo lo tenía descargado previamente, pero quise hacer este paso para que sepan de qué página yo los descargo. Aún así dejaré el enlace de la página en la descripción. Tomaré el archivo que yo ya tenía previo. Hago un clic derecho, copiar o cortar. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas para poder migrar el archivo a la carpeta de Nestopia. Hago un doble clic y en la carpeta del emulador voy a crear una nueva carpeta a la cual le pondré el nombre de Rooms. En esta carpeta yo pondré todos los rooms o todos los juegos que vaya descargando de la página de internet.
le damos pegar y ya tenemos el juego ahí. Ya no necesitamos esta ventana, la cerramos. Ahora vamos directamente al emulador. Vamos a hacerla un poquito más grande para tener un poco mejor visibilidad de lo que estamos haciendo con nuestro emulador. Seleccionamos archivo y abrir. Aquí automáticamente busca el emulador el juego y nos dice que tenemos uno. Directamente, como lo tengo en el escritorio, la carpeta Nestopia, la carpeta de rooms. Hacemos un clic y abrir. Y como vemos, ahora ya está corriendo el juego de Contra en nuestro emulador para PC. Podemos hacer algunas configuraciones adicionales. Vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a ir a mejorar el video. Vamos a hacer un clic en la pestaña de opciones y luego seleccionaremos video. Aquí nos muestra por default nuestra tarjeta gráfica y la resolución en la cual está reproduciendo el emulador. Por ejemplo, y nos dice que el filtro de video es el estándar. Hay un filtro que mejora más la resolución. Lo seleccionaré. Ustedes pueden seleccionar el de su preferencia. Voy a seleccionar este, que es el último, el 2X. Hago un clic y como ven, en el momento de hacer el uso del filtro, las texturas del juego se suavizan. Estos otros controles sirven para poder hacer algunos ajustes de brillo, saturación, contraste y matiz. Yo dejaré los que trae el emulador por default y hago un clic en OK. Para poder seleccionar otra vez nuestras opciones, que son los controles, les enseñaré cómo se puede configurar fácilmente un mando en este emulador. Voy a cerrar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos doble clic en alguno de los controles. En este caso nos dice flecha izquierda. Doble clic. Lo siguiente es presionar la flecha izquierda en el mando de juego. Ahí, como vemos, ya me lo ha asignado. Ahora flecha arriba. Ahora flecha derecha. Ahora flecha abajo. El mando tiene una opción de seleccionar. En este caso yo voy a seleccionar con mi botón el mando, pero primero doble clic. Ya lo tengo ahí. Ahora el botón de inicio o start. Aquí lo define como entrar. Es el mismo botón, entrar. Ahora voy a definir el botón B. Ahora el botón A. Si yo necesito asignar que alguno de ellos tenga la opción de turbo, que es cuando disparan automáticamente o realizan algunos movimientos de forma repetitiva durante el juego, también los puedo seleccionar de la misma manera, haciendo doble clic y seleccionando alguno de los botones. Al terminar la configuración, simplemente hago un clic en la tecla de OK. Nuevamente abrimos nuestro emulador, abrir y seleccionamos el juego. Ahora ya tenemos el juego corriendo y podemos hacer uso de los controles que ya hemos asignado. Ahorita yo estoy usando los controles que definí con la opción de turbo. Bien, hasta aquí nuestro video para cómo descargar
y configurar correctamente nuestro emulador. Si te ha gustado el video, compártelo, dale manita arriba y te espero en el siguiente video. Hasta pronto.